¿Sueñas con hacerlo o bien has publicado ya algún libro? Getafe Radio apuesta por ti, escritor. Despierta Serezade es tu programa. Te damos herramientas y recursos. Conocerás a otros autores, sus obras, sus mejores consejos. Presentado por Maribel Marín, aquí tienes todo lo que necesitas para dejar de soñar y lanzarte a escribir. Despierta, Serezade. Deja de soñar. Buenos días, amigos, oyentes, escuchantes. Bienvenidos un viernes más a Despierta Serezade, vuestro programa literario por y para escritores, por y para lectores. Hoy inauguramos un nuevo ciclo con uno de mis géneros preferidos, la novela histórica. Como no puede ser de otra manera, contaremos con la ayuda inestimable de dos compañeras escritoras que, además, pertenecen a la Asociación de Jornadas de Novela Histórica de Granada. ¿Queréis saber de quién hablamos? Son Carolina Molina y nuestra colaboradora, Sara Esturillo. Por supuesto, como cada viernes, tendremos nuestras secciones fijas. El efemérides de Marian Navarro y nuestro taller literario con José Pimat. Serezade ya se hace sentir. Toma asiento con nosotros. ¡Comenzamos! El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisan ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación. Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Aquí tenéis nuestro efeméride de hoy, dirigido por Marian Navarro. ¿Quién es? Ya la conocéis, comprometida profesora, alumna y filóloga. Tiene un blog muy interesante que recomendamos cada día, Educación Nuestro Empeño, donde podréis ampliar toda la información que tratamos en directo. Buenos días, Marian. Hola, buenos días. Te oigo muy lejos, muy lejos. Me pego un poquito más. ¿Me oyes mejor ahora? A ver. Hola. Mira. Es que el problema es eso, que parece que como que muy lejano y no quiero dejarte colgada si me comentas algo. Así que si ves que es que no te he oído. No te preocupes. Vamos rápido, que ya sé que me has avisado que tenemos poco tiempo. Sí. Pues mira, nos hemos despertado con las dos malas noticias, dos personajes ilustres que han fallecido, Leonard Cohen y Francisco Nieva. Uh-huh. De Leonard Cohen, ¿qué decir? O sea, yo no sé, aquellos, ya lo comentábamos, aquellos que se asustaban de que dieran el premio Nobel de Literatura a un cantante. Parece imposible separar en este caso el poeta del cantante, ¿no? Sí, así es. Y en cuanto a Francisco Nieva, un dramaturgo insigne y personaje polifacético encantador. Sí. Pues eso, que descansen en paz, a ver si podemos hacerles un pequeñito homenaje en su momento. Cierto es, porque hoy el mundo de la literatura, me parece muy bien que lo empecemos así el efemérides, hoy el mundo de la literatura y del arte en general estamos de duelo por ellos. Ambos son muy conocidos y ambos los vamos a echar de menos, sí. Así es. Bueno, destacar como efemérides que en el 1951 las mujeres votaron por primera vez en Argentina. Uh-huh. Y su artífice fue Evita Perón. Uh-huh. Ella lo hizo por primera y última vez, puesto que estaba ya enferma de cáncer, y su esposo fue el elegido como presidente constitucional. Uh-huh.
Y vamos a nuestros autores. En el 1911, destacar a José María Sánchez Silva y García Morales, porque se hizo famosísimo, todavía sigue, con su Marcelino Pan y Vino, que fue una obra, pues, que al ser llevada al cine ya se convirtió en un mito. Fue el único español, bueno, creo que sigue siendo el único español que obtuvo el premio Andersen en el 1968. Tenemos también que nació en el 1924 Luis Martín Santos, otro famosísimo por una sola obra, Tiempo de Silencio. Tiempo de Silencio. Era escritor y psiquiatra. Estuvo perseguido por defender el Partido Socialista, que entonces era clandestino, por los años 50. Escribió una gran cantidad de artículos y libros sobre cirugía y psiquiatría, pero una muerte rápida, una muerte súbita por un accidente de coche se lo llevó a los 40 años. Otra figura que podía prometer. Cuando dos personas como las que hemos mencionado, Cohen y Nieva, han vivido una etapa larga y han podido disfrutar de una vida ilustre, aunque sientes su pérdida, mucho más es en el caso de una promesa como la de Martín Santos. Tenemos también en el 1926, 2 años después, a Caballero Bonal, un poeta que fue muy, muy curioso, y digamos que hasta estrambótico a veces. Publicó su primer poemario, las adivinaciones, tras haber obtenido ya el primer premio, el premio Adonais. También 2 años antes había ganado el Platero de poesía. Digo que es curioso porque en abril de 2009 publica La noche no tiene paredes, que son una colección de 103 poemas en el que reivindica la incertidumbre. En sus propias palabras dice: el que no tiene dudas, el que está seguro de todo, es lo más parecido que hay a un imbécil. Transgresor total. Entre guerras, que fue el libro siguiente en el 2012, escribió un solo poema. El libro es un solo poema de casi 3.000 versos. Ostras. A partir de ahí dijo que no iba a escribir nada más, y efectivamente, no lo hizo. Ya todo fueron reediciones de sus obras. En el 28, Carlos Fuentes, un escritor mexicano, uno de los más destacados de su país. Como no podemos tampoco extendernos mucho, vamos a destacar de él La muerte de Artemio Cruz y ensayos como el de Cervantes o La crítica de la lectura, que es muy, muy bueno. Recibió el premio Cervantes en el 87 y el premio Príncipe de Asturias de las Letras en el 94. Perfecto. Tenemos también, dentro de la intrahistoria que mencionamos el día pasado, ¿no?, de personajes que no se han hecho muy famosos nacionalmente ni internacionalmente, pero en su tierra han dejado huella, y es Rafael Ángel Martínez González. Es un escritor palentino, académico de la institución Tello Tellez de Meneses desde el 94 y de la Real Academia de la Historia desde el 2000. Este personaje ha escrito acerca de Palencia, la historia palentina y los personajes palentinos, y bueno, pues que quede constancia. Y fallecidos en esta fecha, pues Martí y Pol, escritor en catalán, poeta y traductor, que ganó el premio Ossa Menor con Paraules al Vent, Palabras al Viento. Y en el 2010, Carlos Edmundo de Orí, un poeta, ensayista, epigramas que ya sabemos que son sátiras en verso, y traductor, fue el principal representante del postismo, que también Nieva perteneció a él. Postismo, que es una contracción del sufijo y el afijo. Post-surrealismo, o sea, es un movimiento que intenta recoger todos los ismos anteriores. Apareció una selección de poemas de esta época con el título de Versos de Pronto. Luego inicia una nueva etapa en la que habla del manifiesto introrrealista, en el que abogaba por la creación de un arte que fuera manifestación de la realidad interna del hombre. Y entonces no había que pensar en qué lenguaje se mandaba, era como una escritura libre. Según tu conciencia, tu estado,
pues tenías que escribir, dejarte llevar. Bueno, y en el 1968 creó el Atelier de Poésie Ouverte, el taller de poesía abierta. Es una iniciativa en la que se trata de hacer escritura colectiva y crear en conjunto. Entonces, ante un escritor tan innovador, prolífico, pues he elegido un poema que como siempre te pido que me ayudes a leerlo. Muy bien, allá vamos. Se titula Fonemoramas, o sea que viene a ser como recuerdos a través del sonido. Empiezo. Si canto soy un cantueso. Si leo soy un león. Si enano soy una mano. Si amo soy un amasijo. Si lucho soy un serrucho. Si como soy, ¿cómo soy? Si río soy un río de risa. Si duermo, enfermo de dormir. Si fumo, me fumo hasta el humo. Si hablo, me escucha el diablo. Si invento, invento una verdad. Si me hundo, me Carlos Esmundo. Bueno, pues nada. Muchísimas... creo que he cumplido, ¿eh? Ahora sí. No he podido ir. Vamos a ver lo que nos cuenta Pimat y los invitados que tengas en el programa. Perfecto. Mientras tanto, te seguimos en MN Academia en línea. Te esperamos la semana que viene con más efemérides y te vamos a seguir, como siempre, en el blog Educación Nuestro Empeño. Y en tu Facebook, Marian Navarro. Muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Un abrazo. Chao. Continuamos nuestro programa sin perder de vista el objetivo que nos planteamos en nuestro primer día, aquel que recogimos en el manifiesto de Serezade, ofrecer herramientas y recursos para que podamos crecer como escritores, y la mejor manera de alcanzarlo es con la siguiente sección, nuestro taller literario. Esta máquina de escribir baila al son de José Pimat, igual que nosotros. José es nuestro profesor particular de estructura narrativa, soñador y aprendiz. Como todos los días, os recuerdo que los apuntes que aquí compartimos con él, que él comparte con nosotros, son los que imparte su curso online, por lo que si estáis interesados, contactad con él a través de su blog, comoescribirbien.com. Recuerdo, clases personalizadas, ejercicios prácticos, orientación, corrección. Por cierto, tenéis un libro y necesitáis que alguien os lo revise. Enlace presupuestos. Echarle un vistazo. Buenos días, José. Muy buenos días, Maribel. El tema que el tema que estáis tratando esta semana, además lo has lanzado en un post súper interesante. Sí. Bueno, los comienzos y los finales en los relatos, cuentos, novelas, etcétera. Sin duda. En las narraciones en general. Sin duda, de este tema, todo lo que nos puedas aconsejar y contar, bienvenido sea. Muy bien, pues los comienzos son importantísimos y los finales también. Los primeros, o sea, los comienzos para captar la atención del lector de inmediato, ¿verdad? Esto es importante. Y los segundos, los finales, pues para cerrar la historia de la mejor manera posible para esa historia en concreto y dejar en el lector las mejores sensaciones, ¿verdad? Vamos a ver, formas de comenzar o de abordar el comienzo de la historia. ¿Cómo se puede comenzar de la mejor manera posible? Sí. Bueno, pues, por ejemplo, voy a poner algunos ejemplos. Sí. Por ejemplo, un consejo que da Patricia Highsmith, la famosa novelista de novela negra americana, pues nos dice que hay que poner algo en movimiento. Que, por ejemplo, pues que alguien corra, que entre o salga un tren de la estación, que un coche arranque o que una puerta se abra, se cierre, etcétera. Es como si vemos una película y comienza la película pues con un tren. El espectador ya se va a preguntar quién va dentro de ese tren,
por qué se focaliza la atención en el tren. Es decir, ya se genera una intriga con algo que aparece en movimiento. O sea, ¿verdad? Que de alguna manera envuelves al personaje, le metes directamente y generas incertidumbre. Ya los personajes se colocan en un determinado ambiente de acción. Otra forma de comenzar pues sería comenzar con un diálogo. Es decir, los personajes entran directamente en interacción a través de un diálogo. Otra forma de arrancar pues con acción en vez de descripción, que es algo muy típico, muy clásico, y que normalmente pues va a aburrir al lector, porque hoy día la competencia del cine y de internet y de los vídeos y de todo esto es tan fuerte que tienes que llamar poderosamente la atención del lector si quieres conseguir que siga leyendo. Claro, porque eso para las novelas antiguas, decimonónicas o antes, venían muy bien. Entonces, entonces no había ni fotos, no existía ni la fotografía. Entonces, pues las descripciones hacían que la imaginación del lector pues se fuese pues hacia la mansión o hacia los personajes que se estaban describiendo y usando la imaginación se recomponía, digamos, con esa descripción de los autores. Pero hoy día eso no es la manera más correcta de comenzar, ¿no? Sí, bueno, y como lectores además nos pasa, ahí depende del libro, pero normalmente preferimos, en vez de irnos sumergiendo poco a poco y que nos vayan presentando todo, normalmente lo que preferimos es como ese primer enganche, ese primer momento de tensión, encontrarnos en ese mundo, irnos preguntando, oye, ¿qué ha pasado? ¿Quién es este? ¿Quién es el bueno? Tal, de una forma, hacerlo quizás de una forma más lenta, ¿no? Luego ya habrá tiempo para que podamos ir conjugando esos momentos de tensión más suaves, pero sí, normalmente como que queremos más garra, ¿no? Desde el principio. Sí, sobre todo, bueno, pues date cuenta que hay que llamar la atención del lector desde la primera frase. La literatura se basa siempre en la originalidad. Es decir, si tú ves una película que comienza como todas las películas, pues no te va a llamar mucho la atención. Si lees una novela o un relato o un cuento y que comienza como todos los cuentos o como todos los relatos o como todas las novelas, tampoco te va a llamar la atención. Por tanto, es importantísimo implicar al lector ya desde la primera frase y ser original. Eso es lo más importante, siempre. ¿Cómo sabemos que un autor es grande? Pues cuando es muy original, tanto en lo que dice como en la forma de decirlo. Y para ello el comienzo pues es importantísimo, como hemos dicho. Pues nos apuntamos entonces uno de los primeros consejos. Dejar un poco de lado los inicios demasiado pasivos. Es decir, llamar la atención, captar la atención del lector. Siempre depende sobre todo de los géneros en los que nos movamos, ¿no? Sobre todo... Sí, por supuesto. Los géneros, por ejemplo, por poner un ejemplo, pues por ejemplo, si tú haces una novela policíaca, pues puedes empezar, por ejemplo, con el asesinato, que es una escena fuerte, que es una escena que ya tiene interés por sí mismo, porque un asesinato no es cualquier cosa, y entonces pues luego haces un flashback hacia atrás, una analepsis literaria hacia atrás, y tiras hacia atrás y ves, y entonces comienzas a narrar por qué ha sucedido ese asesinato, ¿no? ¿Qué es lo que ha llevado a ese asesinato? Entonces esto se llama comienzo en medias res, o sea, en medio de la cosa, en plena acción. Después tiras hacia atrás, luego tiras hacia adelante otra vez y bueno, llegas otra vez a por qué se produjo ese asesinato, luego pues si se captura al culpable y puede haber un juicio o lo que sea y de ahí hacia el final de la novela. Hay otra forma de comenzar, es que es desde el final. Por ejemplo, pues ese asesinato es el final de la historia. Entonces tiras hacia atrás de nuevo a ver por qué se ha producido ese asesinato y cuentas toda la historia hasta el asesinato, ¿no? Claro, porque supuestamente cuando hay un asesinato luego ya quizás no pueda haber nada más, ¿no? Y a lo mejor lo que le interesa al lector es
qué ha llevado a la persona o personas a cometerlo, ¿no? Esos porqués que son muchas veces tan importantes para nosotros los curiosos y ávidos lectores, ¿no? Exacto. Y después, pues, si hablamos de los finales, pues, ¿qué decir, no? Es decir, el final es también muy importante porque es la última sensación que va a tener el lector. Las últimas sensaciones, pues, las va a tener en el final. Si el final es decepcionante, pues, su consideración de la obra, de la novela, o del cuento, o de lo que sea, pues va a ser menor que si el final es excitante, o si es seductor, o si es original, etcétera, etcétera, ¿no? De alguna manera es mejor haber ido cerrando, aunque sean poquitos puntos, ir cerrando todos los puntos que se han ido abriendo, todas las intrigas. Exactamente. Ir cerrando uno a uno los puntos, pues, importantes de la historia. Y bueno, lo mismo decimos que con el comienzo. El final tiene que ser original. Si es un final anodino, pues el lector se va a quedar un poco decepcionado. Eso es normal. Si hablamos de los tipos de finales, pues hay dos grandes grupos desde siempre, que son los finales abiertos y los finales cerrados. El final cerrado, autoconclusivo, pues es aquel en el que se cierra toda la problemática, el conflicto o los conflictos que hayan surgido en la historia se cierran completamente, de una manera o de otra. Y los finales abiertos, en cambio, pues son aquellos en los que se deja al lector que complete la historia de alguna manera, que no se cierra, digamos, de una manera total, sino que se le deja al lector, pues, que imagine finales alternativos, ¿no? Y después, sí, perdóname. Ya por último, José, porque sé que tienes poco tiempo, por último, sí. ¿Qué clase de finales alternativos podemos considerar? Pues hombre, hay muchos tipos, ¿verdad? Y depende también de los géneros, pero en general vamos a nombrar unos cuantos. Sí. Por ejemplo, final feliz, final triste, final trágico, final previsible, que es poco recomendable, lógicamente, un final previsible, final sorpresivo, final inverso, en que el protagonista adopta en el desenlace una actitud completamente contraria a la inicial, un final promisorio, es decir, un final que promete algo, que sugiere al lector algo. Final problemático, en que los problemas, pues, a lo largo de la historia quedan sin resolver o resueltos solo parcialmente. Y por último, por ejemplo, el final dilemático, en que se presenta un dilema a los personajes o al protagonista y no sabe por dónde tirar, ¿no? Y entonces se deja un poco abierto, como hemos dicho antes. Y este se traslada al propio lector. Lo que quería indicar antes es que muchas veces cuando dejamos el final abierto, los finales abiertos, no solo es para segundas o terceras partes o para hacer sagas y demás. Muchas veces los finales se dejan abiertos con premeditación para que sea el propio lector quien imagine o acabe de perfilarlo. Y yo creo que es bastante interesante si se sabe hacer bien, como todo. Claro, por supuesto. Es decir, no me refería solo a las sagas, que están muy de moda hoy día, y que hay que dejar el final un poco abierto para continuar la saga, sino en novelas que se llaman autoconclusivas, es decir, que solo se va a hacer esa novela sobre ese tema, y el autor deja el final abierto un poco para que el lector lo complete, ¿verdad? Pues, querido Yoda, no puedes dejarlo más claro. Esta clase yo creo que ha sido muy útil y muy práctica, la verdad. Vamos a apuntarnos bien tus consejos. 1000 gracias. ¿Qué tenéis la semana que viene? La semana que viene hablamos sobre la ambientación. Muy bien. También es importante, ¿eh? Importantísimo. Apuntado. Estaremos entonces atentos a tu Facebook y a tu blog comoescribirbien.com. Muchas gracias, Maribel. Muchas gracias a ti, José. Un abrazo enorme. Hasta la semana que viene. Igualmente. Adiós.
Hemos llegado a nuestra segunda parte del programa, donde hoy inauguramos un nuevo ciclo con la novela histórica. Las calles dejan de ser hormigón, su pulcro pavimento y las zonas ajardinadas se muestran ante nuestros ojos con un lodo aplanado que inunda todo, también con su olor. Una procesión de mendigos apostados en la puerta de algún rico hombre nos da la bienvenida. Gritos de agua va nos sorprenden. También el bullicio de los muchos serviles con los que nos cruzamos, algunos cristianos, otros moros. Aquí y allá nos ofrecen comida y bebida, manjares que nunca vieron nuestros ojos. Otros comerciantes nos ofrecen riquísimas telas recién traídas de las caravanas que han cruzado el desierto, más allá del cielo que nos cubre. Algún pobre hijo de algo se choca con nosotros, alguna hermosa mujer con sus faldas llenas de picos nos sonríe de forma seductora. No caeremos en la tentación. Debemos seguir la comitiva que nos llevará hacia Sabica. Allí nos esperan. Inauguramos ciclo con la novela histórica, sin duda una de mis preferidas. Se dice que nació en el romanticismo con aquel héroe que volvía de las cruzadas con Ivanhoe. Novelas como Los mosqueteros de Dumas, Guerra y paz de Tolstoy, Los pilares de la tierra de Ken Follett, Quo Vadis de Sienkiewicz, El nombre de la rosa de Humberto Eco, El corazón de piedra verde de Madariaga, El capitán a la triste de Pérez Reverte, por cierto, el maestro de esgrima también. ¿Quién no ha devorado alguno de estos libros? Contamos con dos invitadas de excepción, dos mujeres comprometidas, escritoras, incansables, soñadoras, Sara Esturillo y Carolina Molina, miembros de la Asociación de Jornadas de Novela Histórica de Granada. Ellas nos ayudarán a definir qué es la novela histórica, sus tendencias actuales y, por supuesto, repasaremos la programación de este evento singular que acoge la ciudad de Granada desde esta misma tarde. Motivo por el que no pueden estar en directo con nosotros. Os dejamos con el audio de la entrevista que hemos tenido con ellas. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros. Bueno, pues aquí nos tenéis, hemos venido a la cafetería del Museo Arqueológico y tenemos dos compañeras de excepción, dos compañeras de las Jornadas de Novela Histórica de Granada. Ojalá pudieran estar en el estudio con nosotros, pero como se escapan corriendo a Granada esta tarde porque este fin de semana, este viernes ya mismo, empiezan las jornadas de novela histórica, pues no las he podido liar, pobrecitas mías, y por eso lo hemos grabado un poquito antes, pero estamos en un sitio de excepción, en la cafetería del Museo Arqueológico. Y sin más dilación os las presento. Sara Esturillo, que ya conocéis de la revista Tartarus. Hola, buenos días. Que colabora con nosotros haciendo reseñas, la conocéis. Y tenemos a su lado a Carolina Molina. ¿Quién es? Es una de las creadoras de estas jornadas históricas, es una potente escritora que tiene publicados ya bastantes libros y nada, la vais a conocer dentro de poquito. Buenos días. Hola, buenos días, encantada de estar aquí con vosotras. Bueno, pues primero, antes de meternos de lleno en históricas, en conocer un poquito más a Carolina, necesito que me ayudéis a descubrir ¿qué es novela histórica? Porque, podemos remontarnos a los orígenes, podemos remontarnos a ese siglo XIX con Walter Scott, que se supone que es el padre de la novela histórica con Ivanhoe, podemos hablar de Alejandro Dumas, y los mosqueteros, podemos hablar de mucho. ¿Qué entendéis vosotras por novela histórica? Bueno, comienzo yo, ya que... Muy bien, el testigo para la veterana. Pues yo siento decirte que no nos vamos a poner de acuerdo sobre lo que es novela histórica. Pero bueno, a grandes rasgos te diré, o por lo menos mi punto de vista. La novela histórica es una novela, o sea, una historia literaria, pero ambientada o recreada desde un punto de vista histórico. Es decir, no nos sirve simplemente con decir que fulanito estaba en un país lejano y que vestía con capa y con sombrero. Hay que dar muchos más datos, hay que recrear la historia en donde se enmarcan esos personajes.
Es como construir dos novelas, o sea, una historia literaria y una historia con tintes históricos. Por lo tanto, hay que dar fechas o bueno, no solamente fechas, dar referencias históricas y sobre todo recrear la vida cotidiana. Yo creo que ahí está porque lo que necesita el lector es imaginarse que está viviendo esa vida, que está ahí en ese marco histórico en el que tú le estás describiendo, independientemente de que esa novela tiene que tener una historia literaria que contar, unos personajes con vida propia. Muchas veces nos olvidamos en la novela histórica de los personajes, pero lo que hay que tener claro, y ahora ya le cedo la palabra a Sara, es que todos los escritores de novela histórica estamos escribiendo novela. No es un ensayo histórico. No vamos a aprender historia con la novela histórica. Vamos a estimular a que cojan luego un libro de historia y lo lean. La pretensión es sumergirnos en ese mundo en el que los personajes están viviendo una serie de acontecimientos, pero dentro de ese marco y utilizando las tazas, las monedas, encendiendo la luz, si hay luz, velas, candiles como corresponde. Exactamente. Sara, cuéntanos. Pues efectivamente, perdón, como decía Carolina, lo primero es que no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Y no porque yo vaya a decir algo contrario, ni mucho menos, que jamás lo haría, sino porque quizá por verlo desde un lado complementario. Ella ha hablado de algo importantísimo en la novela histórica, como es el marco de esa novela. Y yo hablaría más allá, porque para mí una novela histórica, lo fundamental que tiene que tener para poder llamarse como tal es que el tema central de esa novela sea la historia en sí misma. El tratamiento de la historia, la preocupación por la historia, el conocimiento de nuestro pasado, la reflexión sobre quién somos y cómo es la historia propia, construye el que somos. Todas esas preocupaciones, cuando se enlazan para formar el tema central de una novela, aunque la novela esté ambientada en el Madrid del año 2016, pueden convertir esa novela en una novela histórica, porque esa es la preocupación que articula, digamos, el eje que construye la novela. Entonces ambas cosas las considero importantes, tanto el marco como el tema principal. No por nada, sino porque luego, bueno, eso es algo que Carolina lo sabe de sobra, pero por hablar a quien a lo mejor no conozca tanto la novela histórica, porque si no podemos caer en el peligro de empezar a hablar, bueno, ¿cuántos años tiene que haber de separación entre el autor y la novela para que la novela sea histórica? ¿Son 100, son 80, son 81? Eso es peligroso, porque al final es algo totalmente incontrolable y subjetivo. Entonces, para mí lo fundamental es que el tema sea la historia y luego ya lo construyes, bueno, pues cada autor lo construirá como considere oportuno, necesario y mejor para su propia creación literaria, o sea, siempre literaria. Tú concretamente cogerías, por ejemplo, un hecho histórico como el muro de Berlín y construirías la historia. Sí, yo defendí hace tiempo como novela histórica una novela del escritor Sebald que se llama Austerlitz, que está publicada por Anagrama hace unos años, y que a priori yo estoy segura de que nadie que la coja va a pensar que es una novela histórica. Es una novela difícil, muy literaria, hay que ponerle ganas para leerla. Y a priori, pues no piensas que vaya a ser una novela histórica porque le falta precisamente eso, el marco histórico. Pero la novela está articulada en torno a la preocupación de hasta qué punto mi historia propia, mi historia como persona, es importante para descubrirme a mí mismo. Esa necesidad de descubrir la historia es básica. Entonces te voy a poner en un aprieto. Washington Irving, sí. Cuentos de la Alhambra, ¿lo considerarías novela histórica? ¿Cuento histórico? ¿Lo enmarcarías? Yo soy muy dura, porque es que yo a Alejandro Dumas me cuesta meterlo en la novela histórica, o sea que imagínate a Washington Irving. Quiero decir, no, por supuesto que los autores canónicos no puedes decir, llegar ahora y pretender decir que Walter Scott no escribía novela histórica porque solo la enmarcaba. Ahí, eso no se discute. ¿Has visto que te he pillado? Bueno, hay que diferenciar entre la novela histórica y la novela costumbrista. Sí.
aunque realmente en la novela histórica muchas veces estás hablando o estás describiendo costumbres de otros momentos y demás. Pero claro, si estás describiendo las costumbres del momento en el que te toca vivir, no estás recreando, estás describiendo. Es diferente. Pérez Galdós en Misericordia, que ahora sí se puede entender como... Claro, hombre, Pérez Galdós tiene sus dos vertientes, sus episodios nacionales, que ahí sí eran novelas históricas desde un punto de vista más social, casi que político o histórico, pero bueno, sí, hay gente que dice que no, que Galdós no escribió novela histórica. Hombre, es que en aquella época no existía la novela histórica tal y como nosotros la entendemos ahora. Sí, pero bueno, ahora todas las referencias de novela histórica van a Galdós. Sí. Y posiblemente nadie haya escrito desde nuestro punto de vista ahora las novelas también escritas como Galdós. Evidentemente. Pero sí, apuntas muy bien. Efectivamente, Pérez Galdós pues se engloba sobre todo dentro de la novela costumbrista, pero bueno, ahora mismo, ¿quién no piensa en una novela histórica así? Curioso, pues evidentemente yo aquí poco tengo que decir, porque ante Carolina, o sea, una escritora de novela histórica de renombre, y frente a nuestra querida Sara, que estudia un supermáster, que pues yo poco puedo decir, pero como ávida lectora yo me encasillo un poco entre las dos. Quizás soy un poco menos dura que Sara. También en provecho mío, porque así, oye, los escritores pues podemos escribir un poco más libremente, pero evidentemente lo que comparto con ella, y seguramente compartís vosotros, es que cuando cogemos un libro, hay muchos libros, por ejemplo, de literatura romántica, que únicamente visten al personaje de la época victoriana y ya está, lo lanzan y ponen al principio 1812, eso no es una novela histórica, no. Claro. Puede tener algún tinte, pero poco más, que van en carruajes, sí, pero ya está. Además hay algo en la novela histórica, que luego si quieres hablamos y tal, son las aplicaciones que pueden darse en la novela histórica, las inmensas posibilidades que tiene. De hecho, una novela histórica puede ser romántica, puede ser de género negro, puede ser de todos los géneros que tú quieras, o sea, es quizá el género que entronca mejor con los otros géneros, sí, porque realmente es el marco que la engloba. Entonces tú puedes orientarlo hacia el estilo que tú quieras. Quizá por eso, si escribiéramos bien la novela histórica, no nos aburriríamos nunca de leer novela histórica. O sea, es que mucha gente que ya desde el principio dice yo no leo novela histórica porque me aburre la historia, no se plantea que es que la novela histórica te puede ofrecer muchas cosas. Te ofrece personajes bien definidos en caso de que esté bien escrita. Claro, todo esto partiendo de la base de que es una novela bien escrita, ¿no? Entonces, tienes personajes, tienes historias paralelas, tienes posibilidad de hacerlo pues con intriga, tienes posibilidad de hacerlo pues como romántico y entonces puedes atraer a mucha gente a través de la novela histórica y desde luego hacerlo también desde un punto de vista incluso hasta didáctico, para que los jóvenes tengan salten después de leer la novela y digan voy a estudiar historia, este periodo histórico me ha interesado. Sí, con Lorenzo Silva, por ejemplo, hablaban mucho le preguntaba acerca de las tendencias. Había como una diferenciación entre los escritores nórdicos, por ejemplo, los escritores latinoamericanos que escribían de una forma mucho más cruda, más realista. En novela histórica quizás no veo yo tantas tendencias. Es cierto que hay muchos escritores que se centran quizás más en el medievo, otros que se centran un poquito más en el 19. ¿Vosotras cómo lo veis? ¿Tendencias? Bueno, yo creo que en esto es un poco como todo también. Las tendencias las marca, más que en el caso de la histórica, más que un periodo o más que un país, las marca los distintos boom que se van produciendo. Entonces tienes un Ken Follett con Los Pilares de la Tierra y todavía estamos viendo los digamos la estela de lo que queda detrás de él, con autores pues que aquí en España le han seguido, como Ildefonso Falcones o muchísimos otros que han ambientado. Entonces, si hablamos de tendencias, pues por ejemplo una tendencia podría ser la de historias medievales en torno a la construcción de algo. Eso ha creado un subgénero por sí mismo. Sí, piratas también. Exactamente. Luego Matilda Selsi con Martín Ojo de Plata, que creo que es
bueno, cuando leí el libro era brutal porque hasta utilizaba el lenguaje de la época, o sea, algo soberbio, algo que producto de mucho tiempo. En torno al éxito que han tenido en los últimos años el periodo de los Reyes Católicos y sobre todo Isabel la Católica, que ha pegado un subidón de repente, pues también ha habido mucho de ahí. Entonces yo creo que más que tendencias no ya por marcos en función de los distintos países, que no sería tanto como la novela negra, creo que eso es más homogéneo y que luego se va dando en el mercado de cada país, se va redirigiendo hacia las últimas cosas que hayan tenido éxito, aunque claro, ahí Carolina puede hablar mucho más que yo. Bueno, no, realmente sí, estoy de acuerdo contigo, es que el mercado influye mucho en lo que eligen los escritores, ¿no? Bien porque las editoriales te orientan, otras veces te imponen, o porque simplemente crees que por continuar esa tendencia de moda pues va a ser mucho mejor para ti y para la venta del libro, ¿no? Yo tiendo más bien a lo contrario, yo suelo buscar lo original, que también tiene su perjuicio, digamos, ¿no? O su peligro, porque cuando es una cosa novedosa hay mucha gente que dice, pues ¿y esto qué es? ¿Por qué escriben sobre esto, no? Pero bueno, si no se parece a nada claro, o sea, me parece que tienes que parecerte a algo que ya haya tenido éxito. Es así, es un mercado al final. En este caso se trata de un mercado y eso se nota mucho. Yo estoy de acuerdo con Carolina. Creo que el escritor sobre todo tiene que escribir lo que le sale, lo que le da, si no, pues nunca nos hubiéramos metido de lleno, por ejemplo, en la novela histórica. Iván Hoth pues hubiera seguido la estela de la Ilustración, o Pérez Galdós con la novela costumbrista, que también empezó a despuntar. No hubiéramos tenido grandes escritores. Entonces cada uno tiene que escribir, yo creo que lo que sienta. Hace poco, en un curso de narrativa, tenía una profesora que decía: todos los escritores tienen 3 o 4 temas, no tienen más, pero oye, se les da genial, pues que sigan. Estoy de acuerdo con ello. Lo que sí os voy a preguntar es, ya que vamos un poco al hilo del mercado, ¿creéis que ahora mismo aquí en España está bien considerada la novela histórica? Os pongo ejemplos. Cuando hablamos, por ejemplo, con las compañeras de fantasía, ellas nos decían pues como que era la hermana pequeña de la novela. Cuando he hablado con compañeros de teatro, que ya vendrán al programa Despierta Cerezade, ellos también me dicen, por ejemplo, que es un género denostado. Con los compañeros de poesía, igual. Novela negra no pueden decirlo, porque ellos sí están en auge, aunque supuestamente, bueno, todos seguramente se podría vender más o se podría promocionar más. ¿Vosotras cómo veis la novela histórica? Bueno, yo creo que es que se vende mucho, pero no todo lo que nosotros quisiéramos en general. Entonces, claro, cuando la época de A la Triste, Pérez Reverte, decíamos, es que ¿cómo está vendiendo la novela histórica? Ahora acaba de publicar una novela negra y dices, es que la novela negra está en auge. Claro, es que depende de con quién hables, en qué círculos te muevas. Evidentemente, tanto la novela histórica como los cuentos en general, como la narrativa, el cuento corto, la poesía, el teatro, eso indica muchas veces, pues que la cultura no tiene el refuerzo que tiene que tener en general, ¿no? Sí. Y más en España. Entonces, que se vende mucho o que la novela histórica... Hombre, la novela histórica se está vendiendo bien. Es uno de los géneros que más se vende. Otra cosa es la calidad que tenga esa novela histórica, igual que me imagino que habrá en el género negro. Y es necesario vender o publicar tanta novela histórica o tanto género negro, pues no lo sé. No lo sé. Ya, claro, yo como escritora estoy encantada de que se publique mucho, pero quizás deberíamos tener un criterio un poquito mejor a la hora de leer o a la hora de escribir. Me gusta mucho lo que apuntabas. Cultura. Quizás ese es el kit de la cuestión, ¿no? Que se tendría que fomentar más, que se tendría que divulgar más, promocionar más.
y no a lo mejor que sea objeto de tijeretazos, ¿no? Sí, no, por supuesto. Yo, al hilo de eso que preguntabas, creo que el problema que hay muchas veces a la hora de valorar si la novela histórica está mejor o peor posicionada es que, bueno, los que somos los firmes lectores y amantes de la literatura la solemos ver desde la parte más literaria de la sociedad, digamos, desde ese piquito de la pirámide que lee mucho, que es un letraherido y que realmente es un amante de los libros en todos los sentidos. Y es verdad que en los círculos más literarios o de lo que se ha venido a llamar alta literatura, llamémoslos como queramos, a mí tampoco es que me haga mucha gracia diferenciar en esos sentidos, pero es verdad que desde esos ámbitos la novela histórica se está denostada, pero no solo la novela histórica, en general la novela de género. La novela de género el que sea, porque por norma general desde ahí la novela de género se ha vinculado a la novela comercial, puramente comercial, hecha para el entretenimiento. Entonces, te bajas de la pirámide y bajas a ese sector muchísimo más amplio de gente que lee por puro entretenimiento y que se va hacia las novelas que se han venido a llamar comerciales, y ahí se ve clarísimamente que la novela histórica no solo vende, sino que es una de las que más vende. Digamos que el lector medio la prefiere frente a otras. Sí. El problema es que nosotros que estamos en ese ámbito literario la vemos desde arriba y la vemos en un entorno en el que hay mucha gente que por ser novela de género automáticamente la mira con los ojillos de muy literaria no será. Y eso es un error de base, en tanto que es un prejuicio. Que habrá momentos en los que tengan razón, por supuesto, no voy a negarlo, pero que al ser un prejuicio evidentemente hacen que se meta en ese cajón desastre muchas cosas que no deberían meterse. Estoy completamente de acuerdo. No me gusta mucho la palabra vender, ni me gusta mucho la palabra comercial, y sé que a las tres no nos gusta nada, pero es cierto que, oye, pues que de alguna manera se tiene que materializar el ofrecer los libros al público. Es cierto que ahora mismo hay muchísimos géneros, muchísimas tipologías, que hablamos sobre todo muchas veces de calidad y de cantidad, que hablamos muchas veces de gente que a lo mejor no está acostumbrado, que quiere algo rapidito y algo sencillo. Y me dirijo a ti, Carolina, porque como novela histórica tiene muchísimo trabajo, igual que una persona que cree un mundo, por ejemplo, de fantasía, tienes que documentarte muchísimo, son muchas horas, aunque después de tanto tiempo trabajando en ello, pues seguramente ya tienes el hábito, pero una novela histórica bien hecha, bien creada, mucho tiempo. Sí, puede ser 2-3 años de documentación, dependiendo de cómo te quieras documentar o sobre qué te quieras documentar. Es verdad que cuando ya escribes una detrás de otra le vas cogiendo las técnicas y además muchas veces una sale de otra. Es decir, de la documentación de la primera posiblemente te sale la segunda y tienes ya como de reserva, ¿no?, esa documentación. Pero sí que conozco a muchos escritores, muy buenos escritores, que no escriben novela histórica y que en algún momento dado dicen yo no escribo novela histórica porque es difícil. Tienes que compaginar las dos cosas, es decir, esa capacidad de documentación y luego seleccionar toda esa información que tienes, que muchas veces te desborda, y con eso crear una literatura, o sea, una novela como cualquier otra, con su interés en los personajes, con personajes bien definidos, humanos, que lleguen a la gente. Y todo eso es muy complicado porque tienes que cumplir unas fechas concretas, y yo normalmente hago una estructura, bueno, casi siempre lo hacemos así, pero bueno, una estructura histórica, y dices, bueno, ¿y ahora cómo meto en 1906 esto que quiero que pase, ¿no? Entonces eso lo tienes que ir... También es una forma de trabajar muy enriquecedora. Aprendes mucho y además te fuerza mucho a estar constantemente imaginando. Y es como si tuvieras un puzzle y lo vas construyendo, ¿no? Lo vas encajando. Y al final, pues bueno, estás muy... yo creo que casi siempre
te alegras de haber decidido por la novela histórica? Yo se lo preguntaba a los compañeros de novela histórica, perdón, de novela de fantasía, y se lo preguntaba a los compañeros de novela negra, porque yo siempre he tendido desde que era pequeñita a escribir novela histórica, o lo que yo considero que es novela histórica. Entonces es imaginarte la historia, cómo sucedió, y luego meter a tus personajes, pero personajes que vivieron entonces, porque no te vale de nada una chica rebelde Claro. En un 1800... Que sean verosímiles. Evidentemente. Pues Carolina ha publicado, como decía, 7 libros. O sea, ella habla bien de lo que ya vive, de su propia experiencia. Tiene varios libros, El falsificador de la Alcazaba. Tiene uno que tiene una pinta brutal, Los guardianes de la Alhambra. Tiene La luna sobre Sabica, que tiene muy, muy buena pinta y fue casi una de las primeras novelas históricas. Sí, fue mi primera novela histórica. Además era una novela histórica curiosa porque era didáctica. Tenía acotaciones a pie de página. Luego me arrepentí de haberlo hecho porque había gente que le gustó mucho. De hecho sigue siendo una novela de las más solicitadas en Granada. Y te explicaba la historia, una historia y tal. Bueno, y esa fue la primera y la que me abrió el camino para relacionarme con Granada. O sea, una novela que realmente tienes mucho cariño. Sí, la verdad es que sí. Hombre, la primera novela supongo es, como decimos, ¿no? El primer hijo, tal. Hombre, como es un poco la inexperiencia, vas cumpliendo deseos, vas cumpliendo... Pues sí, la verdad es que La luna sobre la Sabica, además la Sabica es la colina de la Alhambra. Sí. Entonces eso, bueno... para mí era importante. La Alhambra ha tenido mucha importancia para mí. Por eso Jornadas Históricas de Granada, que por cierto vais a presentar Cervantes tiene quien le escriba, con Ana Morilla, es una antología. Es una antología, sí, la coordinamos Ana Morilla y yo este año, pues en conmemoración al centenario de Cervantes. Intervienen 20 autores de novela histórica y hablando cada uno con un cuento respectivamente sobre su visión o sobre su visión de Cervantes, ¿no? Entonces son pequeñas novelitas históricas sobre cosas relacionadas con este gran escritor, y entonces un cuento habla, por ejemplo, pues de cómo perdió la mano, la famosa mano izquierda, que no la perdió, el manto de Lepanto. el manto de Lepanto. Otro pues habla de sus amores, otro del cautiverio, en fin, son pequeñas pinceladas para conocer cómo era realmente Cervantes. Súper interesante, muy, muy interesante. Como escritora, hablabas un poco, ¿sueles hacer una estructura para unas pinceladas quizás del guión histórico y luego ya vas metiendo qué es lo que le va sucediendo a los personajes? ¿Trabajas entonces con una estructura narrativa? Trabajo con una estructura histórica. Es verdad que luego paralelamente hay una estructura literaria, digamos, de personajes, pero eso ya lo tengo más bien en la cabeza y lo voy metiendo, casi siempre voy funcionando, voy pensando escena por escena. Pero la estructura histórica sí que hay que respetarla para no... Es verdad que según vas cumpliendo novelas, y eso yo creo que nos pasa a todos los escritores de novela histórica, vas siendo menos estricto, porque al principio tienes la obsesión de meter demasiados datos históricos, que eso también es malo. No lo escuches, Ares, no lo escuches. No, tiene toda la razón, Sí, porque es una novela, es que tenemos que darnos cuenta que es una novela. Nosotros somos novelistas, no somos historiadores, claro. Incluso la mayoría de los que nos dedicamos a esto no somos historiadores. Entonces, dar demasiados datos históricos también da la sensación de que tienes inseguridad, de que quieres enseñar, no estás enseñando nada, lo que estás haciendo redactando puede llegar a aburrir al lector. Exactamente. No hay nada literario en soltar una parrafada absolutamente histórica. Eso para el ensayo histórico sí, pero para una novela no es eso lo que busca la literatura. Exactamente. ¿Cuál es el periodo histórico que más te gusta o en el que te sientes más cómoda para escribir? Pues ahora en los últimos tiempos el siglo XIX me está gustando mucho.
aunque he escrito mucho sobre Al-Ándalus me apasiona, pero en estos últimos tiempos estoy centrándome en el siglo XIX. Eso no quiere decir que mi próxima novela no es del siglo XIX, pero bueno. Y estoy cómoda en el siglo XIX o principios del siglo XX. Y doy fe de que escribe muy bien el siglo XIX. Bueno, a mí es una de las escritoras que me gusta realmente cómo se ve el siglo XIX en la narrativa de Carolina. Y además Sara suele ser muy crítica, muy objetiva y muy crítica, o sea que apuntárelo bien. Soy dura, pero es cierto que me gusta mucho. Tú has hablado de Los Guardianes de la Alhambra, sí. Y a mí es una novela que me gustó y me gustó más aún su segunda parte, Noches en Virrambla. Ese es un libro que realmente disfruté. Bueno, es que es amiga mía, por si no lo saben los lectores. Nada, no. Yo lo que voy conociendo a Sara es que es súper objetiva, que si te tiene que decir algo te lo dice, y en esto ya me lo había dicho antes de conocer a Carolina, o sea que no es que delante del micro lo diga, lo decía ya antes, lo mantenía. En Jornadas Históricas estáis de Granada, estáis acompañadas además por compañeros escritores muy potentes, Blas Malo, Mario Villén. Sí, si quieres te explico un poco cómo surgieron rápidamente lo de las jornadas, porque puede ser que haya gente que lógicamente no nos conozca. Bueno, las jornadas de novela histórica de Granada surgen porque un día Blas Malo, escritor de novela histórica, que publica con Ediciones B, recientemente ha sacado lo que La Furia del Fénix, pues hace 4 años me dijo que si me decidía hacer con él unas jornadas de novela histórica, un poco a iniciativa o a semejanza, mejor dicho, de las actividades que surgieron en aquel momento en Valencia, en la zona de Valencia. Hacían muchas actividades, ya sabíamos que Santiago Posteguillo tiene mucha fuerza allí en esa zona, y a él le impresionó aquello. Y dijo, podemos hacerlo en Granada. A mí me extrañó, dije, bueno, no tenemos dinero, lo que siempre se plantea. Bueno, dinero. Exacto, pero él la verdad es que era muy optimista, me convenció. Y entonces, bueno, llamamos a otra amiga de Granada, Ana Morilla, que era ya una persona experta en hacer actividades y tal, y comenzamos a hacerlas. La verdad es que las jornadas primeras de aquel 2013 fueron magníficas, salieron muy bien, estaban dedicadas al Al-Ándalus y comprendimos que teníamos que seguir. La gente nos lo solicitaba. Desde entonces han pasado ya 6 jornadas. Ana Morilla nos dejó por ciertas actividades a las que se tenía que dedicar, y entonces entró a participar Mario Villén, que es otro autor de novela histórica. Su última novela es 40 días de fuego, también os la recomiendo. Y bueno, los 3 fundamos la Asociación Jornadas de Novela Histórica de Granada. Gracias a esta asociación nosotros podemos hacer actividades durante todo el año. Voy a hacer un inciso. Todo esto es voluntario, es por amor al arte, porque realmente sentís, si queréis, que la gente conozca qué es Granada, que conozcan la novela histórica, o sea que no tiene un fin lucrativo en modo alguno. Exactamente. Gracias a estas actividades conocimos a Sara Estudillo y a Noelia Ibáñez, que nos ayudan. Bueno, ahora Sara está en Madrid, pero bueno, nos ha ayudado también bastante desde Granada. Y bueno, pues estamos haciendo actividades todo el año. Estas jornadas, que supongo que ya les interesa saber cómo son, se diferencian de las anteriores en que no solamente vamos a hablar de novela histórica y vamos a presentar libros. Hemos incluido 2 actividades interesantes. Una es un taller de recreación de la vida romana, y nos van a enseñar cómo se vestían en Roma y cómo acuñaban las monedas. Yo creo que es muy interesante. Y luego también una recreación histórica sobre cómo se luchaba, cómo se usaba las técnicas de los legionarios y demás. Y luego ya vamos a tener, por un lado, todas las presentaciones de libros, que son, por un lado, Andrés Nadal con La Legión de los Justos, Luis Cueco con La Ciudad, Luis García Zambrina con La Corte de los Engaños, Lope La Furia del Fénix, que nos presenta el director de las jornadas, Blas Malo. Y luego también tendremos 2 mesas más, una dedicada a hablar a los granadinos, cómo hemos colaborado con la Universidad de Granada en un proyecto pionero que es la novela histórica como recurso didáctico. Nosotros estamos colaborando, haciendo rutas con ellos, es muy interesante. Y por otro lado también vamos a tener una mesa de fotos antiguas de la ciudad de Granada,
con un experto en estos temas, que es Adolfo Liñán. Y bueno, pues esta mesa será la más granadina de todas las jornadas. Es impresionante porque además lo bueno que tiene es que son puertas abiertas, es decir, todo aquel que esté en Granada este viernes por la tarde, que es cuando se hacen los talleres de vestimenta y numismática, el sábado todo el día y el domingo hasta la hora de comer os van a poder encontrar, se van a poder pasar a ver presentaciones, exposiciones, pues todo lo que has comentado, ¿verdad, Sara? Totalmente, además que no es cualquier lugar, no solo el que esté en Granada, el que no esté también, que a Granada siempre gusta ir, ¿no? O sea que si alguien estaba buscando una excusa para escaparse a la ciudad de la Alhambra un par de días, pues ahora lo tiene perfecto. Y además es baratito, con una Coca-Cola y unas tapas se come muy bien y se cena muy bien, vamos, que no se necesita mucho más. Por supuesto que no, Granada además es una ciudad de puertas abiertas y es una ciudad monumental, panorámica, que hay que conocer. Sobre todo esa Alhambra preciosa, esas fotos tan bonitas que se pueden hacer. Bueno, yo creo que lo estamos intentando vender todo lo mejor que podamos porque la verdad es que merece mucho, mucho, mucho la pena. Sí que la merece, sí que la merece. Yo es que he hecho tanto de menos Granada últimamente que me pongo melancólica y todo, pero sí, hay que ir. Es que Sara es granaína. No se me nota, ¿no? No se nota. Y Carolina también es de corazón granaíno. Sí, yo soy una granaína nacida en Madrid. Sí. Bueno, soy muy madrileña, pero soy, no sé si más granaína, pero casi. Bueno, pues muchísimas gracias. Por cierto, Carolina y Sara están aquí en Madrid, además de trabajo, estudios y demás. Tienen unas jornadas históricas de novela histórica en Madrid. Entonces, no solo las tenemos en Granada, también aquí en Madrid. Os iremos dando más información, porque ahora lo que nos vamos a centrar es sobre todo, pues eso, en poder verlo, disfrutarlo. Nos vamos a ir este fin de semana allí con ellas, haremos muchas fotos, intentaremos estar en todas las presentaciones. Y los que no puedan ir, que yo creo que vais a ir todos, esperamos, pues vais a saber todo lo que se cuece en Granada. Chicas, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísima suerte, nos vemos en Granada. Muchísimas gracias a ti, Maribel. Muchas gracias, ha sido un placer. Allí nos vemos. Nos vemos dentro de poco, vamos a seguir hablando con ellas porque las traeremos más días, porque por supuesto nuestra Sara, ya sabéis, que hace nuestras reseñas y va a hacer el ranking dentro de poquito, y a Carolina pues la vamos a hacer como corresponde, una auténtica reseña de su libro, solo que claro, es alguien muy muy grande, a ver si nos deja, a ver si podemos sacarle ahí un algo, que yo creo que va a estar complicado, ¿verdad, Sara? A ver. Bueno, pues muchísimas gracias y espero que lo hayáis disfrutado. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Indicaros que este fin de semana tenemos muchas presentaciones y firmas de libros. Granada, por supuesto, donde nos vamos a ir a acompañar a Carolina Molina, Blas Mayo Pollatos, Mario Villén, Sara Esturillo, Noelia, en esta convención que ya habéis escuchado, esta convención de puertas abiertas en un marco incomparable. Venid. Esta misma tarde, además, aquí en Madrid, Lourdes Castillo presenta la segunda parte de Gálora, acompañada por la autora de Nandindor, Alba López Paredes. Y en Valladolid se celebra Cilcon, una convención que atraerá a muchos escritores de novela de fantasía, como Paula de Vera, de Yo escribo fantasía en español, y también de género de terror, como nuestra amiga ya, Cristina Bermejo Rey. Si os quedáis en casa es porque queréis, y si os quedáis, ya os hemos chivado unos cuantos libros que os pueden acompañar. Dejadme que concluya el programa con este fragmento. Este monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, al margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistadas sobre a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad
por parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran salido solos defendiéndola, como solo la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Esta es una de las leyendas de Bécquer. Descubridla. La semana que viene contaremos con más efemérides, más talleres literarias. Os esperamos. Un abrazo, buena semana, buen fin de semana.